Luis Garavito, que nos acompaña desde Guatemala y tiene una clase muy especial preparada para nosotros. Vamos a estar viendo el tema La Biblia para Todos, audiencias especiales. Entonces, yo quiero pedirles que estén muy atentos. Voy a dar una breve reseña acerca del profesor Luis Garavito. Eh, y para que ustedes entiendan un poco, porque lo invitamos el día de hoy a conversar este tema con nosotros. Entonces, bueno, el profesor Luis Garavito tiene formación pastoral en docencia superior, administración educativa y es consultor de traducciones bíblicas. Además es conferencista y actualmente se desarrolla como consultor para traducciones de la Sociedad Bíblica de Guatemala. Es especialista en hebreo bíblico, responsable del proyecto Lengua de Señas de Guatemala y de 6 proyectos en idiomas indígenas. Es docente del Diplomado de Ciencias Bíblicas de la Sociedad Bíblica de Guatemala desde el año 2012, docente de la licenciatura y maestría de la Universidad Panamericana desde 2005, docente en World Vision Seminary, en cursos presenciales y virtuales desde 2013, conferencista y consultor independiente. Le damos la bienvenida, profesor Luis Garavito, y tiene aquí el espacio para poder compartir con todos nosotros. Muchas gracias por la presentación de esta tarde. Agradezco al Señor una vez más la oportunidad, esta oportunidad nueva que tenemos de encontrarnos en este espacio para compartir este interés que tenemos por la palabra del Señor, seguir aprendiendo, seguir creciendo. Hoy tenemos un tema muy, muy sensible y tiene que ver con hay un eslogan, digamos, como una aspiración, un propósito de ser de todas las sociedades bíblicas a nivel mundial, y es el tener la Biblia disponible para todos. Ese es como un lema que va en el corazón, la Biblia para todos. Pero eso incluye diferentes cosas y hoy vamos a estar hablando de algunas audiencias especiales o público especial a los que hay que hacer llegar la Biblia también. Al decir nosotros Biblia para todos, estamos asumiendo también una cuestión de justicia, una cuestión de humanidad, de equidad a nivel de los pueblos, de las etnias, sin discriminación, sin ningún tipo de sesgo tampoco. Que la Biblia esté disponible para todos es un asunto de justicia. Hoy sigue pareciendo, el texto bíblico sigue pareciendo ser un privilegio para unos pocos y no un tema de justicia para todos los pueblos y para todas las etnias. Nosotros que vivimos en países como nuestros países latinoamericanos, aunque hay algunos espacios excepcionales, pero por lo regular tenemos una amplia libertad de poder transitar con una Biblia públicamente, nos damos ese lujo de tener una increíble cantidad de Biblias que llamamos nuestras, que son propias, las podemos coleccionar, las podemos exhibir, podemos distribuirlas con tanta libertad, pero eso no sucede de la misma manera en todas las partes del mundo. Entonces la aspiración debe seguir siendo una Biblia para todos, que la Biblia esté disponible para todos. Eso también incluye, la Biblia para todos, también incluye que la Biblia esté disponible en todos los idiomas, para todas las lenguas. Eh, Hasta el día de hoy en el mundo las lenguas y los idiomas mayoritarios son los que tienen Biblias y que tienen más de un proyecto de Biblias. Hay traducciones, versiones, revisiones a lo largo ya de siglos. Pero hay pueblos y también hay algunos idiomas minoritarios que no disponen de una Biblia. Algunos apenas disponen de algunos capítulos traducidos o del Nuevo Testamento apenas, de un evangelio o algunos salmos o una porción, lo que llamamos porciones, y no tiene una Biblia completa. Y entonces la Biblia también debe ser para todos en ese sentido, desde los idiomas mayoritarios como el español, el inglés, el portugués, el italiano, incluso el alemán y otros que dominan determinadas regiones, pero también debe llegar, la Biblia debe estar disponible en todos los idiomas que son minoritarios y que aunque el grupo hablante sea relativamente pequeño, debe estar disponible el texto bíblico para ellos también.
La Biblia para todos también quiere, esa frase encierra también que la Biblia debe estar disponible para todos los grupos sociales, para todos los grupos etarios y para todos los grupos económicos, atendiendo su necesidad. La Biblia, como un artículo, en algunos contextos llega a ser un artículo de lujo, porque hay que decidir entre comprar una Biblia, tener una Biblia o comer u otras cosas. Entonces debe estar disponible el texto bíblico de una manera asequible, de una manera realizable para las personas. Es un gran esfuerzo a través de recaudaciones de fondos para que la Biblia pueda ser publicada de una manera accesible a las necesidades de las personas. Y también hay que pensar en los grupos etarios, que tiene que ver un poco con el tema de formato en relación a las necesidades propias, por ejemplo, de personas que tienen baja visión, y entonces se necesita un formato de tipo de letra más grande, el punto de letra más grande, que sea fácil de llevar. Bueno, tantas cosas que se podrían hablar esta noche, tarde, en algunos casos, de la Biblia para todos. La Biblia para todos también se refiere, y a eso ahí nos vamos a detener un poco más adelante, se refiere al tema del formato que las personas necesiten de la Biblia, que lo necesiten o lo prefieran, ¿no? Cuando hay más de un formato disponible del texto bíblico, y ya la persona podrá elegir para aquellos que pueden elegir el formato, y si no, pues que la Biblia esté accesible en el formato que lo necesitan. Y ahí nos vamos a detener un poco más adelante, porque hoy vamos a hablar también un poco de las personas que tienen capacidades diferentes, o lo que llamamos como discapacidades visuales, auditivas, motoras, de comprensión, de desarrollo intelectual y cosas como esas, que la Biblia debe estar disponible y accesible también para esas personas. Y no podemos discriminar de esa forma al no, vamos a decir, al no producir, al no tener Biblias que vayan a atender las necesidades particulares de estas personas. La Biblia para todos también implica que debe haber el derecho al libre acceso a la Escritura, y todas aquellas instancias de diferente índole que podrían ser públicas, privadas, ideológicas, políticas o lo que sea, que impidan que el acceso libre a los individuos a la Escritura deberán ser, ¿qué se dice? Como quitados, ¿no? Debemos de orar y tomar acciones puntuales para que todas las personas tengan un acceso libre a las Escrituras. Es un gran desafío en algunas áreas del mundo donde el cristianismo es perseguido, es reprimido, es prohibido, y la Biblia tiene un curso, vamos a decir, tiene una distribución como clandestina, vamos a decir de alguna forma, pero nosotros en el afán evangelizador también tenemos que estar en esa disposición y en esa oración de que la Biblia esté disponible en todas las partes del mundo, y que todos los cristianos y la gente que tenga interés en las Escrituras pueda tener el libre acceso a ella de una manera directa, sin ningún tipo de intermediación. La Biblia para todos también implica el tema de que la Biblia debe estar vamos a decir, en la traducción fiel histórica que ha tenido todo el tiempo, sin manipulaciones, sin alteraciones y parcialidades de ninguno de los tiempos, ni de nuestro tiempo ni de los tiempos futuros que puedan ocurrir, sino que debe permanecer en esa fidelidad al mensaje original de las Escrituras, que fue plasmado en los idiomas originales desde hace miles de años, tanto en el hebreo, un poco en arameo y el griego también, y que no haya manipulación del texto y que no haya alteración del texto, ni alteraciones ideológicas, políticas, ni de ninguna otra índole. La Biblia debe estar disponible para todos en ese carácter también. Y la Biblia para todos implica también el derecho de creer en ella como palabra de Dios, pero también el no creer. Y nosotros que somos creyentes nos irritan, podría molestarnos, incomodarnos las personas que no respetan, no aman las Escrituras. Pero al final, en el tiempo que vivimos, las personas tienen ese derecho de elección a tener o no una religión particular. Son puntos que pueden llegar en algún momento a ser álgidos en nuestras discusiones sociales, pero al final debe estar ahí disponible la Escritura, teniendo en cuenta también la libertad de las personas de tener acceso a ella o no. Yo he invitado siempre a escépticos, personas que se confiesan no cristianos, incluso que se confiesan anticristianos, que son muy beligerantes y que son personas muy activas en contra
del cristianismo y particularmente de la Biblia, aunque últimamente el ataque no es tanto a la Biblia en sí mismo, sino a los cristianos, precisamente probablemente porque nosotros los que confesamos la fe cristiana tal vez no hemos dado la talla en nuestras acciones con lo que confesamos, sino ha habido un acuerdo entre nuestra confesión, nuestras proclamas y nuestras acciones. Pero yo he pedido en algunos foros y algunos encuentros con personas que no son cristianas que la lean, ¿verdad? Que lean la escritura y podrían rebatir el asunto de la inspiración, podrían rebatir los temas que tienen que ver con el asunto de la existencia de Dios, el ser de Dios y la trascendencia después de la muerte y todas esas cosas, pero no pueden rebatir los valores éticos, los valores humanos y todo lo que enseña la escritura en la enseñanza general. Algunas personas señalan eventos particulares que son controversiales, pero al ver la enseñanza y los principios que establece la escritura de manera general, pues no se pueden rebatir esos principios. Ahora, como estamos hablando de audiencias especiales y de públicos especiales, yo quiero quedarme ahora con aquellos proyectos bíblicos que van enfocados con personas que tienen limitaciones físicas y que tienen limitaciones intelectuales, de desarrollo intelectual. Particularmente hay proyectos de la escritura que se han dispuesto en formatos como atendiendo las necesidades de personas sordas, hipoacústicas, o personas también que son no videntes, que tienen problemas de visión, y también personas que tienen problemas de desarrollo intelectual, como personas con síndrome de Down, niños adolescentes que están dentro del espectro autista y otras necesidades, que la escritura debe estar disponible también para ellos en formatos que atiendan esas necesidades. Sabemos que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, y eso implica desde los aspectos físicos, intelectuales y sociales de nuestra especie humana, y de ahí deriva nuestra dignidad humana. Nuestra dignidad humana no estriba en el color de nuestros ojos, sino estriba en el ser humano, y ese ser humano no está limitado por nuestra disposición física o intelectual. No somos una persona, y aquí estos temas que son muy sensibles, yo los quiero abordar con todo respeto y con la mayor delicadeza y mostrar la mayor empatía que se pueda, porque son situaciones que estamos muy cerca en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra comunidad cristiana, en nuestras naciones. Son situaciones muy, muy sensibles, ¿no? Entonces, yo quiero abordar estos temas de la manera más delicada, de la manera más respetuosa, anticipando todo mi respeto y deferencia a estos casos, y de ninguna manera hacer sátiras o comentarios que vayan a herir susceptibilidades, y no tratarlo de una forma impropia. Pero debemos aceptar que estas situaciones ocurren. Y lo que iba a mencionar es que el hecho de que nosotros tengamos alguna limitación física derivado de un trauma, de algo congénito, de una situación a partir de alguna enfermedad y cosas como esa, no nos hace menos humanos, no nos hace menos persona, nos limita a ciertas actividades, pero no nos quita la dignidad que poseemos por haber sido creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Tenemos distintas capacidades y tenemos distintas cosas que nos particularizan a nivel étnico, a nivel geográfico, y luego vienen las situaciones sociales, vienen las situaciones de educación, vienen una serie de cosas como esas que van marcando muchas más diferencias entre nosotros. Pero de ninguna manera eso nos hace mejores o superiores, como fue algún pensamiento que existió en algún momento y que provocaron pues muchas tragedias y genocidios y otro tipo de cosas a lo largo de la historia, considerando que algunas etnias o razas eran superiores a las otras. No hay tal como una raza superior en ese sentido entre nosotros. Han habido pueblos que se han desarrollado más y han tenido mayor desarrollo económico, poderío y otras cosas, y que a lo largo de la historia han dominado territorios. América ha sido lo que conocemos hoy como América o Latinoamérica ha sido un territorio que fue colonizado, conquistado primero y luego colonizado por las potencias de aquel tiempo, y la herencia de esas grandes naciones es lo que todavía persiste en nuestros pueblos. Luego vinieron otros tipos de colonizaciones hasta el día de hoy, que se podría hablar de una colonización digital a través de las redes sociales, de los dispositivos, la interconectividad y todas esas cosas que están ocurriendo, donde el mundo se ha vuelto chico y las influencias de otras sociedades están marcando también el desarrollo de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes.
pero ninguna de esas cosas nos hace superiores en cuanto a la dignidad y en cuanto a esa imagen y semejanza de Dios para nosotros. Ninguna de esas condiciones, de las condiciones actuales de ninguna persona, puede anular la dignidad de ser humano y la atención de ser humano. Y ahí tenemos que preguntarnos entonces, ¿qué nos hace verdaderamente humanos? ¿Qué nos hace a nosotros definirnos como humanos normales? La pregunta aquí sería, ¿qué tan normales nos consideramos nosotros en ese contexto amplio de la humanidad? Y esa condición de ser humano. Por eso hasta hay una especie de adjetivación que se habla de esa humanidad. Y hay que entender esa humanidad como bondad, como empatía. Hay que ser humanos, decimos, ¿no? Por ahí alguien escribe la frase es, hay muchos seres humanos y poca humanidad en cuanto a la empatía, a la bondad, a la misericordia, a la ayuda mutua, al tema de colaborar, de formar un grupo en favor de la comunidad y ayudar a las personas que están, bueno, eso va en el sentido del ser humano, de la humanidad. Lo que vemos en la realidad, y hoy no es una clase de teodicea apologética y de explicar los orígenes o las razones de por qué ocurren lo que vemos en la realidad, ¿no? Tal vez eso sería en otro momento, y anticipo aquí, podría ser un tema de abordar el tema de la ética bíblica y esas cosas, que es uno de los diplomados que se están lanzando ahora y pronto van a tener, bueno, aquí más información. Del por qué Dios permite esas cosas. Hoy nuestro tema no va en ese sentido de tratar de explicar el por qué o encontrar algún razonamiento de las situaciones que ocurren, sino concentrarnos y reflexionar en la atención de las personas que lo necesitan, y parte de esa atención desde la perspectiva de las sociedades bíblicas será tener disponible un texto bíblico acorde a lo que las personas con necesidades especiales pues necesiten, valga ahí la redundancia, ¿no? Y ahí tenemos que hablar de lo que vemos en la realidad, es el tema de las que ocurre de discapacidades que vemos, limitaciones físicas que decía pueden ocurrir a través de un trauma, un accidente, algo bueno que puede ocurrir, pueden situaciones congénitas derivadas de cosas que todavía la ciencia no logra explicar. Por ejemplo, el tema del síndrome de Down, que los científicos ya desde hace ya un buen tiempo lo vienen investigando y determinaron qué es lo que ocurre, pero todavía no saben por qué ocurre. Ya se sabe la alteración de qué es lo que pasa a nivel genético y qué deriva, pero no saben por qué. Ya saben qué, pero no por qué. Muchos de los cánceres que padecemos como humanidad tampoco tienen una explicación. Muchas de las enfermedades que ocurren a nivel de la enfermedad tampoco tienen una explicación. La ciencia solo se ha limitado a describir los síntomas, a describir los efectos y a tratar de contrarrestar toda esa sintomatología a través de medicamentos, experimentos y cosas así. Ha sido la respuesta. Pero hay muchas cosas todavía que las personas no pueden hacer. Entonces, tenemos que trabajar con lo que tenemos que afrontarlo de una manera correcta con lo que nosotros tenemos. Hay que partir de un principio teológico, bíblico, teológico, que debemos aceptar, aunque no lo comprendamos, y es que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. No se equivoca, y a mí me trae tanta paz el saber que Dios no comete errores, que Dios no comete errores, que Dios no es malo, que Dios no tiene en sí mismo malas intenciones o maldad. Bueno, de hecho, Él es soberano, y ¿quién somos nosotros para juzgar como buenos o malas sus acciones en su soberanía? Pero el texto lo describe como un Dios de gracia, como un Dios de amor, y hay situaciones que no logramos entender, que no logramos explicar. Entonces debemos aferrarnos al principio de que Él no comete errores. Dios no se equivoca, no se equivocó al permitir que estas situaciones estén ocurriendo entre nosotros. Entonces, ¿qué respuesta debemos dar?
La respuesta que nos enseña la misma escritura es atender al que tiene necesidades particulares, atender de buena manera, no, sería como agravar su situación. Por eso la Biblia habla, por ejemplo, de un castigo muy severo al que maldice a las espaldas del sordo. Eso no implica que hay que maldecirlo en la cara, porque a las espaldas del sordo no iría. Pero el Pentateuco dice no hay que maldecir a espaldas a un sordo, ¿verdad? Insisto, eso no implica, entonces sí lo puedo maldecir, pero se lo voy a decir en su cara para que me mire, ¿verdad? No, tampoco no se trata, la escritura habla fuerte del que pone tropiezo al ciego con una intencionalidad muy particular de hacerlo tropezar y hacerlo caer, aprovechándose de esa limitación. Hay un agravante de esas faltas que menciona la escritura. Entonces, ¿qué es lo que menciona la escritura? Que deben tener una mejor atención, que se debe tener un cuidado. Hay una situación interesante y es el hecho de ciertas, por ejemplo, ante el sacerdocio, las personas estaban imposibilitadas de participar de si tenían algún mal congénito, algún defecto que podía ser a través de un golpe, decía, una enfermedad o algo, y la persona no era una persona de acuerdo a esos criterios, no era una persona normal, tenía algún problema, alguna limitación, alguna discapacidad, diríamos ahora. Entonces era relegado y no podía oficiar el sacerdocio. Pero esa acción, más que verla como discriminatoria, es una acción de cuidado de la misma persona y cuidado también de toda la comunidad. Y eso no implicaba que lo iban a echar o como hacían en otras culturas, que cuando nacía una persona con alguna, por ejemplo, las personas que tienen una decoloración de la piel, o nacía una persona con síndrome de Down, o nacía una persona con algún problema físico, digamos un brazo no se había desarrollado muy bien durante el embarazo, o alguna malformación en su cabeza o en su cuerpo, se interpretaba como una maldición para la tribu, para la comunidad, y entonces era desechado. Hay una anécdota terrible que se lee en uno de los libros de una misionera que estaba en una región del mundo, y la práctica en esa región del mundo era que, digamos, era en unas naciones de Centroáfrica y habían eh, muchos kilómetros lejos estaban las montañas y en esa región llovía, y cuando llovía en esas regiones, luego la crecida del río sin lluvia llegaba a las partes bajas del valle donde estaban asentadas otras tribus. Y entonces en aquel tiempo esas tribus interpretaban las crecidas de los ríos como la bendición de los dioses, porque ahí podían sembrar, se regaban sus plantas, se hacían ciertas cosas, aunque en su territorio no llovía, pero sí llegaba la crecida de los ríos. Y entonces la práctica era arrojar a esos ríos las que estuvieran amamantando o que tuvieran bebés en ese tiempo recién nacidos, arrojar al río algunos bebés como parte del sacrificio. Y entonces la misionera cuenta en su libro de que cuando ella supo una noche que había una crecida del río, ella salió a la vereda donde ella creía que iban a ir ahí mujeres a lanzar los niños, y encontró a una mujer joven que llevaba gemelos entre los brazos, pero llevaba un gemelo con síndrome de Down, con todos las señales físicas de una persona con síndrome de Down. Y entonces ella intentó detenerla, pero no pudo, y se quedó ahí en la vereda. La persona de la tribu fue a lanzar unos niños, y cuando venía de regreso traía en sus brazos al niño con síndrome de Down, porque interpretaban que el niño con síndrome de Down valía menos y que los dioses no lo iban a recibir bien en ese contexto. Entonces, siempre se ha como menoscabado, despreciado, y se ha visto como una especie de, en algunos casos, como de maldición que debía ser reprimido esos casos. Nosotros, al hacer, digamos, un análisis histórico de ese asunto en las diferentes culturas, porque es una condición humana, no es una condición de una etnia, o no es una condición que deriva de algún tipo de clima o cosas como esas, sino que vemos estos casos en diferentes culturas a lo largo de la historia, y hay documentación que viene de algunos siglos atrás. En el caso específico del síndrome de Down. Y nosotros vemos en la escritura que hay sordos y que hay ciegos por diferentes causas. Estamos hablando físicamente pues, desde muchos miles de años atrás, como parte de la condición humana, por diferentes motivos. Entonces, lo que
en lugar de esa reprensión, marginación a personas con esas condiciones, se les debe de cuidar, y a eso enseña la Escritura. Hay un pasaje en el Talmud, en el Erubín 54b, donde hay un rabí, el rabí Prida, que él tiene un alumno que tiene problemas, hoy diríamos problemas de aprendizaje. Es lento para aprender. Sabe que hay condiciones de personas de ese sentido que hay que tener mucha paciencia y repetir muchas cosas. Y hay personas que no tienen, por diferentes razones, tienen limitada su capacidad intelectual. Y entonces lo que cuenta el Talmud es que el rabí estuvo repitiendo la lección muchísimo más tiempo que el necesario. Y una de las lecciones fue que no desecharon a este estudiante de la escuela con el rabino, sino que incluso el Talmud agrega que Dios le dará un premio especial a este rabino por la paciencia que tuvo y la decisión de trabajar con esta persona y no desecharlo, ¿no? Y eso es algo muy interesante, porque incluso en el mundo judío y incluso en el mundo islámico y en otros contextos, hay esfuerzos actuales para atender las necesidades de estas personas sin discriminarlos, sino hacer llegar los textos de su religión y que estén disponibles también para que las personas los puedan asumir. Cuando revisamos lo que estamos hablando, pasajes de la Torá como que se refieren a temas de discapacidad, como los leprosos, por ejemplo, los sordos, los cojos, encontramos que incluso la Escritura a los principales líderes y personajes que aparecen en el Génesis y en el liderazgo de Israel, los encontramos con ciertas discapacidades. Pues Abraham y Sara tenían un problema para engendrar. Luego Isaac, en la última parte de su vida, pierde la visión. Jacob cojeaba a partir de un episodio que se menciona. Moisés parecía que tenía ahí todavía unas dudas, problemas de habla, Moisés probablemente, y otras cosas, ¿no? Que se mencionan en la Escritura. Habían también cojos. El caso de Mefiboset constituye un caso de estudio por un trauma que tuvo Mefiboset, y así, habían personas ciegas, personas que tenían todo ese caso. Entonces hay un caso muy particular de atención a esas personas también necesitadas. En el Nuevo Testamento encontramos también mucha gente necesitada a la que Jesús atendió de una manera particular. Y hay un caso que a mí me llama la atención, que es el que mencionan en algunos textos, los lunáticos, el tema de los lunáticos. Algunos, siguiendo el contexto de Mateo 17, opinan que los lunáticos eran personas que sufrían de algún tipo de epilepsia, por lo que menciona en algunos textos, ¿no? Y en algunos contextos, eso digamos, en algunos casos con Mateo y en otros evangelios, vemos a Jesús reprendiendo como una especie de demonios detrás de esas enfermedades, pero hay que ir con cuidado en ese caso, porque no debemos concluir que todas las enfermedades son causadas precisamente por una cosa así, y en lugar de seguir un tratamiento médico, vamos a seguir otro tipo de terapias de liberación y cosas como esas. Hay que ir con muchísimo cuidado en ese sentido. Entonces, hay que apuntar también que en muchos sentidos nuestras limitaciones o esas discapacidades son eminentemente físicas y de algunas intelectuales, pero que hay otras situaciones que parecieran también ciertas incapacidades, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal la incapacidad de perdonar? ¿Qué tal la incapacidad de odiar o esa incapacidad de amar, esos traumas en nuestras almas, en nuestras mentes, en nuestros caracteres que nos hacen personas de difícil trato, ¿verdad? Y es increíble. Hay un dicho que dice entre los sordos, yo estoy trabajando en Guatemala con sordos también, dicen, los sordos podemos hacer de todo, menos oír, ¿verdad? También trabajamos con personas no videntes. Y la capacidad intelectual de las personas no videntes, de hecho, pareciera que al no tener disponible alguno de los sentidos, todos los demás se potencializan y se activan de una forma especial. Y es sumamente interesante poder tener ese contacto con él. Entonces hay que ir con cuidado, porque no son menos personas que nosotros. Su corazón, su alma, su capacidad de comunicar sigue intacta. Hay un caso extraordinario en la historia de una muchacha que se llama Helen Keller,
que es sordociega, que reunía las dos discapacidades. Y saben, la forma de comunicación de un sordociego siempre es a través del lenguaje de señas, pero a través del contacto, porque no puede ver y no puede escuchar. Entonces, pero hay problemas de percepción de los sonidos y de la luz, pero las capacidades intelectuales, las capacidades cerebrales siguen intactas. Nosotros dependemos mucho de lo que vemos, de lo que escuchamos, porque así percibimos el mundo exterior. Pero esos solo son como los dispositivos de recepción de las señales, de la luz y de los sonidos, de los sabores, los colores, las temperaturas, las texturas, todo eso. Y de esa manera interpretamos el mundo que nos rodea. Pero el verdadero laboratorio está dentro, que tiene que ver con nuestras capacidades intelectuales también. Entonces, no debemos olvidar que las personas con discapacidad siguen siendo eso, personas, ¿verdad? No son un número, no es el sordito, es fulanito, es Luis, ¿verdad? Como mi nombre, ¿verdad? No es el cieguito o el ciego, sino es una persona con nombre y apellido, con corazón, con historia, con familia. No es un número, no es un caso, no es un diagnóstico, ¿verdad? No es un error, no es una carga, no es un problema, no es una maldición. Son personas, no es un castigo, no siguen siendo personas. Y como personas no los define su condición, ni los limita su condición. Limita ciertas actividades, pero no limita su condición ni menoscaba su dignidad como personas, como lo que son. Por eso es que la escritura, el texto bíblico debe estar disponible en cualquier formato para las personas que tienen necesidades especiales. Y hay muchos proyectos que se han desarrollado a lo largo de décadas y en algunos casos son proyectos también que tienen ya un largo desarrollo para las personas que tienen necesidades especiales, proyectos que van en audio para personas que tienen problemas visuales y también en proyectos que están en audio para personas que no pueden leer o que han perdido la capacidad de leer por alguna razón. Entonces los proyectos en audio ayudan mucho. Por ejemplo, y aquí yo pongo el caso de mi papá, que él con el tiempo perdió la visión y también fue perdiendo la capacidad de leer, era mucho más cansado leer, entonces se le facilitaba mucho y era una gran ventaja el poder tener los audios disponibles para que pudiera seguir teniendo ese contacto con el texto bíblico y no negarle el acceso al texto bíblico a través del audio. También recuerdo en la adolescencia uno de los episodios que recuerdo con mucho cariño y emoción a un vecino también muy anciano. Él estaba allá, no podía moverse de su camita y él pasaba mucho tiempo solo, no tenía mucha familia que le atendía. Entonces nosotros con mis hermanos lo atendíamos, se llama Julio, el hermano Julito. Y una parte de mis tardes yo llegaba de estudiar y una parte de mis tardes era ir ahí, sentarme a la par de su cama en un banquito y abrir la Biblia y leerle la Biblia. En aquel entonces no teníamos disponible en un momento un dispositivo de audio, pero abrir la Biblia y leerle. Y él me decía, léame tal libro. Y yo abría y leía la parte de ahí. Luego platicábamos un poco, reíamos ese tiempo con las personas, poder escuchar. Hay otros proyectos como la Biblia en braille, que está disponible también en diferentes versiones y en diferentes idiomas para las personas que no pueden ver, que no pueden escuchar. Y también hay algunos proyectos que a mí me emocionan mucho. Voy a compartir aquí mi pantalla para mostrarles un caso que ocurre aquí en Guatemala. Déjenme compartir aquí la pantalla. Hay una nota de prensa y hay unos videos en YouTube. Ustedes pueden buscar ahí el caso de esta. Es una señorita que ustedes ven aquí en esta imagen a la izquierda de suéter rosadito. Se llama Elizabeth y este es un señor que trabaja desarrollo comunitario y que anda por las aldeas ayudando a las personas también. Entonces encontró a Elizabeth. Este no es un video ni es una nota de las Sociedades Bíblicas de Guatemala, sino que es una nota de un periódico nacional y el video fue publicado también en las cuentas de esta persona. Elizabeth en ese tiempo era una niña de 15 años y reúne una condición que a mí me ha conmovido mucho. Es indígena, es mujer indígena en el interior del país en una situación de pobreza, casi extrema pobreza. Y sabemos ya lo que suma ahí, indígena, mujer, en el interior pobre, además es de talla pequeña, Elizabeth es de talla pequeña y ciega. Eh,
reúne una serie de condiciones como todo en contra de ella, ¿no? De Elizabeth. Pero el video se hizo viral aquí en Guatemala durante la pandemia porque Elizabeth, a través de las sociedades bíblicas, recibió algunos tomos de la Biblia en braille y entonces ella está leyendo su Biblia en braille. En el video ella lee su Biblia en braille y menciona que la recibió a través de las sociedades bíblicas y ella tiene esa disposición ahora de poder, es decir, tiene el acceso a las escrituras a partir de lo que digamos, por medio del braille, ¿no? Ella lee ahí, comenta algo de eso, a pesar de todas sus limitaciones. Mujer, hoy que en muchos países se celebra el Día de la Mujer o el Mes de la Mujer, mujer indígena de talla pequeña y además ciega, pero con una actitud muy linda y sobre todo la fe y la esperanza arraigada en el texto bíblico. Eso es algo que a mí me ha conmovido, mucho. Otra situación es el tema de los proyectos de lengua de señas que hay en diferentes países a lo largo de Latinoamérica también y en el mundo. Esta es parte de algunas imágenes del equipo que se graba aquí en Guatemala. Se han hecho, ahorita estamos trabajando en el Evangelio de Marcos, algunos capítulos. La intención es que terminar el Evangelio de Marcos este año. Ustedes saben que creo que fue el año, si recuerdo bien, 22, que se entregó el proyecto de la Biblia en lengua de señas de americanas de Estados Unidos. Y es un proyecto que tardó alrededor de 30 años, el proyecto de la traducción completa de la Biblia a lengua de señas. Hay una aplicación que se llama Deaf Bible, ustedes la pueden buscar en su página o sitio de donde buscan aplicaciones, y ahí aparecen muchos videos de pasajes bíblicos, capítulos, a veces hay libros completos también en lengua de señas de diferentes países alrededor del mundo. Entonces la intención es poder llegar al público también que está, que ha perdido su capacidad auditiva. Eso es algo también muy, muy importante, que ellos puedan tener un acceso. Esta es una fotografía de un encuentro que tuvimos con diferentes proyectos de lengua de señas de diferentes partes del mundo. Esto estamos en las instalaciones de la Sociedad Bíblica de Egipto, en la ciudad del Cairo. Y esta persona que está aquí signando es un sordo egipcio y está signando, está contando su experiencia desde lengua de señas egipcias, y hay una traducción o interpretación de la lengua de señas de Egipto. Están interpretando al egipcio así hablado, es una especie de árabe, y a la par hay una persona que lo está traduciendo del árabe, está traduciendo al inglés. La mayoría de los que estamos en la sala, o la mayoría de las personas que hablan en la sala, son personas de habla inglesa o bilingües, ¿verdad? Hay personas de algunos países de aquí de América y de otras partes del mundo. Y hay varios grupos también de sordos. Y entonces, ese proceso es bien interesante porque la persona está signando en lengua de señas de Egipto. Este es el intérprete que está asignando de la lengua de señas de Egipto al árabe. La otra persona que tiene el micrófono ya está hablando en inglés, está traduciendo del árabe al inglés. Y luego cada equipo está traduciendo su propio idioma. Digamos, aquí vamos a ver que avance la imagen. Hay un equipo también que es de Sudáfrica. Estas dos personas son sordas de Sudáfrica, que están aquí en la parte de la derecha arriba. Son personas sordas de Sudáfrica, y enfrente está el intérprete, la hermana intérprete. Ella es Edith, nuestra intérprete en Guatemala, para el proyecto una de las intérpretes del proyecto de lengua de señas en el país. Pero es bien interesante todo ese proceso para que el mensaje pueda llegar. Déjenme avanzar para mostrarles algo más. Aquí yo ya estoy también acercándome hacia el final de la charla para quedarnos un poco con las preguntas. Quiero compartir aquí otra imagen. Deme un momentito para compartir la imagen. Este es un proyecto aquí en Guatemala. Es un proyecto que se está desarrollando. Empezó hará unos 3 años aproximadamente de que se empezó a
a dar forma y se ha llamado Mi Biblia Especial y va dirigida a niños y adolescentes con síndrome de Down y también a niños y adolescentes que están dentro del espectro autista. En este proyecto están trabajando diferentes especialistas en esas ramas para desarrollar una diagramación del texto bíblico que pueda responder a las necesidades intelectuales y de aprendizaje, de comprensión a personas que tienen estas condiciones, principalmente niños y adolescentes. Ha sido un proyecto muy conmovedor, ha sido un proyecto también muy lindo, de una gran recepción dentro de las instituciones que están trabajando con estas, digamos, estas condiciones, con niños y adolescentes con estas condiciones dentro de Guatemala. Y del último proyecto tipo de proyecto que quiero hablarles son los proyectos de oralidad que están también desarrollándose en diferentes partes del mundo y tienen que ver con el formato del texto bíblico, no impreso, no en audio, sino desde la perspectiva de la oralidad. Es decir, estos hermanos que ustedes ven aquí conforman 3 equipos de traducciones a lenguas mayas, indígenas mayas en Guatemala, y ellos van a las comunidades y narran la historia de viva voz. Es decir, no llevan un libro, no llevan imágenes, no llevan nada, sino que es narrar las historias atendiendo que una buena parte de la tradición de nuestros pueblos nació de manera oral y que la comunicación natural de nuestros pueblos indígenas es oral. Y entonces en esos formatos, atendiendo también la necesidad cultural, principalmente aquellos pueblos que tienen muy poco de las escrituras. Entonces los proyectos en formato oral han sido proyectos muy, muy bien recibidos. Aquí en el país están dando digamos, un muy buen resultado y el modelo se está replicando en otras partes del mundo. Algunos de los hermanos de las sociedades bíblicas de Latinoamérica hemos tenido nosotros el gusto de ser anfitriones, de recibirlos aquí en Guatemala para ver el proceso de estos proyectos también. Bueno, déjenme hacer algún tipo de conclusiones de lo que estamos conversando esta tarde, noche. A veces, viendo lo que ocurre en el mundo y viendo qué es lo que ocurre en los círculos donde se atienden a estas personas, tal vez el mundo fuera diferente si todos compartiéramos las mismas condiciones de los que hoy nosotros llamamos a personas discapacitadas. Que vemos a una persona con síndrome de Down, pero encontramos dentro un corazón muy noble, una persona muy sencilla, una persona que ama, que se dedica, que puede aprender, que quiere salir adelante. Recordemos que es muy, muy diferente ser humano que tener humanidad. Y ahí el texto bíblico nos ayuda porque cuando el hombre le cierra su corazón y su mente a la voluntad de Dios, el texto bíblico lo compara con ciertos animalitos, ¿verdad? Para decirlo así, con cariño, con cariñito, ¿verdad? Hay que leer el primer capítulo de Isaías, hay que leer el Salmo 32, hay que revisar otros pasajes de los profetas, donde el hombre en su necedad, apartarse de la voluntad de Dios y negar la voluntad de Dios, entonces se menoscaba a sí mismo en esa posición que el Señor le dio. El Salmo 8 dice que lo hizo un poquito menor que los ángeles, pero resulta que el hombre por el pecado, por la necedad y su negligencia, termina en una situación aún peor que las mismas bestias del campo y los animales. Debemos ser con mucho cuidado, abordar estos temas y tratar estos temas con personas que tienen estas condiciones, porque probablemente podríamos ser muy fáciles para juzgar y nos podemos dejar llevar por ciertas tradiciones que no necesariamente representan la realidad, como los discípulos cuando encontraron a un ciego de nacimiento, era un ciego de nacimiento, y preguntan quién había pecado. Ellos estaban interpretando esa comunidad, o por lo menos alguna parte de esa comunidad, incluidos los discípulos, estaban interpretando que esa ceguera era como un castigo por el pecado. Entonces el Señor les dice no, ¿verdad? No, esa ceguera no es ningún castigo, esa ceguera no es ninguna maldición, sencillamente es para que el nombre de Dios sea glorificado, ¿verdad? Entonces hay propósitos superiores que no vamos a lograr comprender, pero que también debemos ir con cuidado porque no debemos interpretar que todas esas condiciones derivan de un castigo y de una maldición de Dios. Entonces sería mejor que nos dispongamos a ayudar en lugar de juzgar, en lugar de condenar, a ayudar de la manera que sea necesario, y particularmente en el tema de la Biblia para todos,
que podamos nosotros disponernos a fin de que el texto bíblico esté disponible en el formato y en el idioma, en las formas, en la diagramación y en lo que cada una de las personas con necesidades especiales lo puedan tener. Entonces debemos ser más empáticos, ¿verdad? Debemos ser más humanos. En este sentido que estamos hablando, debemos ser más inclusivos y, por supuesto, debemos ser más cristianos. Gracias por escucharme. Me quedo aquí ahora a la espera de algunas preguntas y comentarios. Muchas gracias, profesor Luis Garavito. Muy buenas noches a todo nuestro auditorio. Gracias, profesor. Qué importante hablar de esta faceta, de esta otra faceta ministerial de las sociedades bíblicas, ¿no? Lo que sucede cuando un ministerio aporta a alguna sociedad bíblica, lo que sucede cuando alguien adquiere una Biblia de las sociedades bíblicas, ¿no? Mostrar todos estos alcances de difusión de la palabra, ¿no? Tan necesarios que se cumplen como parte de la misión que abrazamos en cada uno de nuestros países. Sí tenemos ya listas algunas preguntas. Quiero recordar al auditorio, nada más seleccionamos pues las que estén más cercanas al tema que se está tratando. Buscamos unificar las 3, 4 que pudieran ser de la misma línea en una sola por cuestiones de tiempo. Y bueno, sobre esos criterios vamos a ir interactuando con el profesor Luis Garavito. Solamente que antes de pasar a las preguntas, me gustaría robarte unos minutos, profesor, precisamente para mostrar el video del diplomado de justicia social que mencionaba. Les invitamos a verlos y ya después entramos de lleno a las preguntas. Adelante, por favor. Las Sociedades Bíblicas Unidas presenta el Diplomado Internacional en Ética Bíblica y Dignidad Humana, en la Las Sociedades Bíblicas Unidas presenta el Diplomado Internacional en Ética Bíblica y Dignidad. Bueno, parece que por ahí tenemos unos problemitas. Eso es prueba de que estamos en vivo y siempre que hay una transmisión en vivo hay algún tema, pero adelante, creo que ya corrió el video. Las Sociedades Bíblicas Unidas presenta el Diplomado Internacional en Ética Bíblica y Dignidad Humana, en la que profundizarás los principios bíblicos sobre la ética y su aplicación para la vida y la sociedad. Inicio 16 de abril. Se estudia todos los martes y jueves según el horario de tu país. Contamos con los mejores docentes de Latinoamérica, especialistas en Biblia. El diplomado cuenta con un campus bíblico virtual. Puedes estudiar en tiempo real o manejar tus propios horarios. Serás certificado por las Sociedades Bíblicas Unidas. Informes e inscripciones. Facebook Sociedad Bíblica de tu país. Únete a nuestra comunidad de estudiantes. Sociedades Bíblicas Unidas, Campus Bíblico Virtual. Bueno, pues ahí está la invitación. Al final del video se vean los números de contacto de cada representante de cada país. Es importante que tengan esta información para los que quieran acceder y mencionarles, la gente que nos acompaña cada 8 días se habrá dado cuenta, se ha programado para el 16 de abril, hemos recorrido 2 semanas, el inicio de estos diplomados, esto pues obviamente con la intención de que más gente se suma al proyecto, que más gente conozca de esta propuesta y de este tema que es altamente relevante y que creo tiene además que ver con lo que hoy nos exponía el profesor Garavito. Mi hermano, el profesor, quisiera iniciar con una pregunta quizás muy concreta y muy lineal, que inevitablemente surge cuando abordamos estos temas de las dolencias físicas, ¿no? Y que las cuestiones físicas que pueden limitar el más amplio desarrollo del ser humano, y que como bien decías, tiene muchos ejemplos en el Nuevo Testamento, ¿no? Y que se abordan desde diferentes ópticas, ¿no? La pregunta de quién pecó, que mencionabas, de los discípulos ante un invidente,
si quieres puedes sanarme, ¿no? Como insinuando si Jesús quisiera o no, del enfermo de lepra, ¿no? El ciego del camino, al que Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Cuando era muy evidente su situación, y le dice, pues es que no veo, ¿no? Y que al final en todos estos y muchos otros casos nos lleva a una pregunta muy lineal. ¿Por qué sí o por qué no llega la sanidad en estos casos, la sanidad física? ¿Y qué tiene que decir el texto bíblico ante estas necesidades específicas? ¿Por qué Jesús o Dios sí lo sana o no lo sana, profesor? Bueno, yo creo que en todo momento, y aquí desde mi perspectiva de creyente, en todo momento debemos como pedir, confiar y de alguna manera esperar como un milagro de parte del Señor ante situaciones extremas, como estos casos. Pero no podemos como, vamos a decir, forzar o condicionar nuestra fidelidad o nuestra creencia a una posibilidad de milagro. Nosotros vemos el caso de Jesús en el Evangelio de Marcos, que les decía que estamos trabajando nosotros no solo con la lengua de señas, sino también en proyectos de oralidad. Vemos a un Jesús que en ocasiones se le aglomeran muchos enfermos de distintas enfermedades y él los sana a todos. Pero hay otros episodios donde él sana a algunos, como en el capítulo 6, que el Señor no sana a todos. Vemos el episodio en Juan capítulo 5, donde va al pórtico, no es el estanque, no es un pórtico, es el estanque de Betesda, y hay una gran multitud de enfermos y Jesús sana a un paralítico. Y entonces no sana a todos. Entonces no sabemos nosotros si el Señor va a atender nuestra petición de una sanidad o no. Tampoco debemos interpretar, como decía antes, que todas las enfermedades y que todas las limitaciones o discapacidades derivan de algún tipo de maldición o de castigo ancestral o presente o una cosa así. Sencillamente es una condición que no necesariamente vamos a entender el razonamiento o el por qué, sino que la debemos atender, lo debemos vamos a decir, enfrentar, buscar las ayudas necesarias que amerite. Por ejemplo, alguien de mi familia, no es un ejemplo ficticio, sino que es un ejemplo real. Alguien de mi familia tiene un niño, recién está cumpliendo 5 años, que le han diagnosticado. Inicialmente tenía un diagnóstico muy feo, muy dramático el bebé. Tuvo muchos problemas al nacer y conforme fue creciendo, pues fue evidenciando distintos problemas. El diagnóstico reciente ha sido que es un niño autista. Se pensaba que no oía, pero sí escucha bien. Se pensaba que no tenía algún tipo de conflictos físicos o algo, pero no, realmente, luego de muchas pruebas y todo, le han diagnosticado que está dentro del espectro autista. Y entonces ese diagnóstico ha determinado también la serie de tratamientos adecuados que merece. No siempre están disponibles y lamentablemente no en todos, en nuestros países. A veces tenemos más recursos en las capitales o en los principales centros urbanos, pero en el interior de nuestros países a veces no está esa disposición. Debemos buscarlo y debemos procurarlo de alguna manera. Si tenemos a alguien cercano, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, buscar las ayudas adecuadas, la atención especializada que merece. Algunos llaman a eso una discriminación positiva. Una persona con características especiales no puede estar, por ejemplo, un niño con características especiales no puede estar en una escuela regular, en una escuela común. A veces es contraindicado, necesita una atención especial y merece una atención especial. Y quiero subrayar esa palabra, merece una atención especial. Entonces, parte de eso es el afán y el esfuerzo también de tener el texto bíblico disponible en características especiales que puedan responder a las necesidades especiales de estas personas, ¿no? Gracias, profesor. Veíamos, ¿no? En tu disertación cómo se han desarrollado proyectos de traducción y difusión que acercan al texto, el texto bíblico, teniendo presente y siendo muy respetuoso siempre, ¿no? De esta necesidad de atender a todo grupo social, ¿no? Las necesidades de las Biblias para estas necesidades específicas. Y me quisiera centrar, ya vimos un poquito de algunos de estos proyectos, me quisiera centrar específicamente a lo que tú llamaste el derecho a la escritura, ¿no?
como instrumento muy efectivo, ¿no? Para la evangelización. Cuando tú mencionabas el tema, yo recordaba lo que pasa cuando llega la Biblia del Oso junto con la conquista española y cómo sirve esta traducción antesala de la Reina Valera para aportar hacia la evangelización y hacia la alfabetización de nuestros pueblos, ¿no? Creo que en SBU tenemos una traducción que busca aportar algo similar con la TLA, con la traducción lenguaje actual, que está dirigida a una audiencia muy específica, a la que se busca ofrecer lo más íntegro, pero también lo más claro el texto bíblico. ¿Es esto así, profesor? ¿Podemos decir que la TLA puede ayudar a los ministerios que cumplen con esta misión de ir a evangelizar y alfabetizar a nuestras comunidades? Sí, han sido esfuerzos que ¿cómo sería la expresión? Como el tipo de lenguaje, redacciones, formas literarias, estructuras gramaticales se han simplificado para que sean de fácil acceso a personas que no tengan mucha escolaridad. Una de las falencias de nuestros pueblos también es la complejidad de la lectura, la verdadera comprensión de lectura. Y al enfrentarnos al texto bíblico, a un texto en general complejo, realmente la comprensión también se vuelve difícil y el resultado podría ser desestimular, digamos, contraproducente, y en lugar de enganchar a las personas con la lectura bíblica, se podría desestimular la lectura porque pues es muy difícil, hay palabras complicadas que no puedo ni siquiera pronunciar. Yo recuerdo de niño la dificultad para pronunciar prevaricadores, ¿verdad? Y había que practicar esa palabra que aparece en la Reina Valera 60, los prevaricadores, y había un chiste ahí que decían que los prevaricadores eran los sobrinos de los predicadores. Bueno, hay algunos predicadores que son prevaricadores, pero ese es tema para otro webinar. Y así, pero ¿qué significa esa palabra? Yo recuerdo que una vez en una reunión alguien estaba insistiendo de que no había que leer ningún otro libro, sino que solo la Biblia había que leer. Y eso lo estaba diciendo en el contexto de un instituto bíblico, entonces habían más lecturas de otros autores y estábamos estudiando teología y cosas como esas. Entonces yo fui intencionalmente a un pasaje de la Biblia y le mostré una palabra y le dije, hermano, ¿qué significa esa palabra? Y entonces el hermano no sabía y me dijo, ahí hay que buscarla en un diccionario. Bueno, mínimo aceptó que se necesitaba un diccionario, pero no todos tienen la disponibilidad ni el acceso a un diccionario. Entonces, este tipo de proyectos nacieron específicamente para un público en particular, TLA. Por ejemplo, el origen de la Dios habla hoy también, el que lo pudiera tener una persona del campo sin mucha escolaridad y que no tuviera también el acceso, el contacto con un instituto bíblico, un pastor, un teólogo que le pudiera explicar. Se agregan notas también históricas, exegéticas, con un lenguaje bastante accesible para que personas, insisto, que no tengan mucha escolaridad, mucho conocimiento, puedan acceder a la escritura. Hay una estructura gramatical de nuestro español que es muy compleja, es la estructura de la voz pasiva. El griego, por ejemplo, del Nuevo Testamento, también los que estudian griego, hay estructuras griegas que son complejas y la traducción se vuelve también más compleja. Entonces, ya estos proyectos tienen una forma de expresión un poco más sencilla. Y ojo, porque no se trata de quitarle al texto sustancia, no se trata de quitarle al texto su valor nutritivo espiritual, digamos, de traicionar o de diluir, adulterar el texto en ese afán, no, sino dejándole esa sustancia, dejándole ese significado, solo que de una expresión más directa, más sencilla, para que esté accesible para todos los lectores. Gracias, profesor. Otro de los temas que abordabas, que tiene que ver con la justicia social y cultural en el mensaje de la Biblia, ¿no? Esta búsqueda de justicia, de humanidad y de equidad a la que hemos sido llamados, contextualizando los discursos de Jesús a lo largo de muchas de estas comunidades, etnias, aldeas, caminos. ¿Cuál sería, desde tu experiencia, cuál sería la centralidad del mensaje de Jesús
si contextualizamos estos encuentros que él tuvo en las aldeas desde las necesidades específicas que hoy tienen nuestras comunidades, perdón, a lo largo del continente. ¿Qué tendría hoy que decir ese mensaje de Jesús a las aldeas de ese entonces, a nuestras comunidades, que muchas veces, hay que decirlo, han sido pues olvidadas, ¿no? Bueno, Apartadas, ¿no? Pues, es interesante. Hay un pasaje en Mateo capítulo 4 que se habla de la eh, misión integral de Jesús, porque predicaba, enseñaba y también sanaba toda dolencia. Y algunos estratifican ahí esas prioridades, ¿no? El, y ahí es un tema obviamente de amplia discusión, pero el mensaje central de la predicación de Cristo siempre fue el reino, el advenimiento del reino de Dios y todo el proceso de la redención. El proceso de la redención es el mensaje principal. Digamos, en un caso extremo, y aquí yo lo digo a título personal, en un caso extremo Jesús podría no haber hecho ningún milagro, pero si cumplía su función de redención estaba bien, porque a eso había sido enviado, ¿no? Luego está la parte que toma él de la lectura de Isaías, donde habla de liberar cárceles, dar vista a los ciegos, sanar corazones y una serie de cosas así que forma parte de la misión integral. Nosotros en nuestros ministerios, pues no solo debemos predicar también el reino, sino atender la necesidad de una persona que tiene hambre, que está discriminada, que necesita mejorar la educación, acceso a su salud y otras cosas, sin cambiar las prioridades. La iglesia no ha sido llamada a acabar con el hambre del mundo, a acabar con la injusticia del mundo, no ha sido llamada a acabar con los pobres del mundo tampoco, pero sí atender esas necesidades que están ahí al alcance de nuestra mano y que no las podemos obviar, no podemos pasar encima del necesitado y pues sí, sino que de alguna manera también lo tenemos que ayudar. Y ahí la iglesia del libro de los Hechos nos auxilia donde no había gente necesitada. La visión de las iglesias del Nuevo Testamento también, donde había que colaborar entre todos para que nadie pasara realmente necesidad. Inicialmente en la comunidad de fe, que es nuestra primera responsabilidad. Y luego el tema de atender las otras necesidades. Yo he sugerido en algunos contextos que nuestros ministerios bien pudieran apadrinar, por ejemplo, una escuela pública de nuestra comunidad, ¿verdad? Y atender las necesidades de infraestructura, pintar, de repente con el presupuesto mismo de la iglesia, sufragar los gastos de algunos salarios que se necesiten de personas que pudieran apoyar y fortalecer la educación de una escuela pública. No es responsabilidad de la iglesia educación pública en nuestros países, pero sí podríamos nosotros, sin hacer tanto esfuerzo, apadrinar ciertos proyectos, ciertas cosas que tienen que ver con asuntos de justicia social, como se llama, o de atención de necesidades sociales, principalmente con niños y adolescentes, con personas que están en situaciones de mayor vulnerabilidad, como por ejemplo en nuestros países han habido muchos conflictos armados, entonces hay una buena cantidad de huérfanos y viudas que se tienen que atender. Yo vivo en Guatemala, que lamentablemente por muchos años ha tenido estadísticas altas de violencia en las principales ciudades, violencia juvenil, de pandillas y todas esas cosas. Y entonces hay muchos esfuerzos, veo yo, de muchos ministerios para atender asociaciones de viudas, gente huérfanos. Hay muchos, es lamentable, yo lo digo con sinceridad, y aquí hay muchos guatemaltecos en el webinar de hoy. Es lamentable que se hable de construir más cárceles o centros de retención para adolescentes que están en problemas con la ley. Es lamentable y claro, hay una respuesta también de ministerios ayudando a estos adolescentes que están retenidos porque se han involucrado en pandillas, porque se han involucrado en asuntos delictivos y necesitan ser apoyados. Les falta mucho por vivir a estos muchachos y necesitan una atención. Llevarles el mensaje del reino, como hizo nuestro Señor Jesucristo, y atender la necesidad vital, existencial que las personas también tienen. Por eso la Biblia dice, no le digas a tu hermano que tiene frío o que tiene hambre, anda, ve y come, ¿verdad? Y caliéntate, y no le doy nada, ¿verdad? Entonces debe haber una respuesta fehaciente, concreta, objetiva, para atender algunas necesidades de acuerdo a nuestras capacidades también, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, profesor.
Como casi siempre sucede, nos ha ganado un poco el tiempo. Las preguntas están ahí, pero bueno, creo que de alguna manera con esto que hemos hoy abordado, podemos tener un panorama mucho más amplio de lo que implica verdaderamente llevar el texto bíblico a todas las comunidades. Gracias, profesor. Te abrazamos desde la confraternidad. Seguimos orando por ustedes y esta labor tan importante de traducción. Y nos vamos ahora desde Guatemala hasta Colombia con nuestra compañera Alejandra, quien tiene los anuncios finales. Adelante, Alejandra. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, profesor Luis. Definitivamente fue una clase, yo creo que preciosa y nos inspira muchísimo más a querer compartir la palabra de Dios con esas comunidades que muchas veces son olvidadas incluso por la misma iglesia. Bueno, la próxima semana tenemos otro webinar titulado Justicia, un hecho humano o divino. Nos va a estar acompañando el profesor Milton Martínez, así que les esperamos. Que también puedan estar conectándose a toda esta serie de clases en las que vamos a tratar algunos temas de ética y que asimismo se puedan animar también a participar en nuestro diplomado. Entonces, eso sería todo por hoy. Esperamos verlos la próxima semana en este webinar y también que puedan asistir al diplomado y aprender mucho. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí el día de hoy. Gracias, Alejandra. Solamente mencionar rápidamente la lista de los ganadores de esta semana del recurso bíblico. Si me lo permites, le doy lectura rápidamente. De Perú, Rubén Guamani; de Chile, Daisy Vilches; de Ecuador, Fernando Villamarín; de Guatemala, Natanael Yus; de Colombia, Manuel Rojas; de Bolivia, José Luis Jiménez; de México, Fer Molleda. Mucha participación hoy. De Cuba, Yaili Valdés Jorge; y de Panamá, Orneris Tamara Martínez. Todos ellos, por favor, comuníquense con la Sociedad Bíblica de su país. Y como nos invitaba Alejandra, se cortaba ahí un poquito por el internet, les invitamos, abran por favor cámaras y micrófonos. Queremos saludarles y abrazarles desde esta confraternidad. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias por Muchas gracias. Bendiciones. Interesante, muy amable. Gracias. Gracias, Víctor. Excelente, muchas gracias.